Tomás de Aquino nació en el 1224 y desafortunadamente murió en el 1274. Vivió prácticamente 50 años, lo que era pues una edad relativamente normal para, para la época. Tomás de Aquino fue uno de los eminentes e influyentes pensadores más importantes de la Iglesia Católica, literal de todos los tiempos. Destaca por su capacidad para integrar y armonizar las variadas fuentes de la tradición intelectual que heredó y por la claridad y concisión de su pensamiento y de sus obras escritas. Aunque fue por profesión teólogo, Tomás escribió abundantes cuestiones filosóficas, algo que no era muy común en los teólogos. Él prácticamente se salió de la caja y pensó fuera de esta y empezó no solo a ver las cuestiones teológicas, sino que empezó a filosofar de la vida, de la vida en cuestiones más filosóficas como tal y no tanto teológicas. Santo Tomás de Aquino nos decía que la ley natural es nada más la participación de la criatura racional en la ley eterna. En la misma constitución de su naturaleza, él también tiene una ley establecida para él, que refleja esa ordenación y dirección de todas las cosas, la cual es la ley eterna. Él consideraba el orden jurídico como una parte de la moral, particularmente de la moral social o de la moral para la vida social. La importancia de Tomás de Aquino es que él cambia el iusnaturalismo de la parte metafísica por una más religiosa y teológica. Entonces, él prácticamente es quien de la mano lleva al iusnaturalismo de lo metafísico a lo teológico, que ya vimos ese cambio al inicio de mi presentación, lo que significaba. Después tenemos a otro de los más importantes autores, que es Hugo de Grocio. Si lo han escuchado, pues ya sabrán un poco de él, pero bueno, él era un jurista y diplomático holandés. Era un hombre de cultura universal y después de Erasmo, era el representante más típico de la gran tradición humanística de los Países Bajos. Él inaugura una nueva corriente sobre el derecho natural, el iusnaturalismo inmanentista. Propone el pasaje de un derecho metafísico a uno racional ahora, en su obra De Iure Belli Ac Pacis. Entonces, él ahora, en vez de llevarlo a lo teológico, lo que hace Hugo de Grocio, por lo que en mi opinión es también demasiado importante, es que es conocido como el padre del iusnaturalismo racional, al llevarlo del metafísico a una cuestión más racional. Después, ahora les voy a platicar la historia y la evolución del iusnaturalismo. Uno puede localizar sus raíces históricas en algunos trabajos de Platón y Aristóteles en la Grecia antigua, como les dije, que ahí inició. Después, ambos, cada uno de manera diferente, pensaba que existían una serie de derechos que estaban en directa asociación con la naturaleza humana y su racionalidad. Esto será, de algún modo, retomado por Cicerón, quien afirmaba principios de cooperación, ya que el hombre no vive por sí mismo, para sí mismo. Perdón. Después, la evolución del iusnaturalismo seguiría la estela de la cristiandad y las sagradas escrituras en el medioevo. En este periodo, ya como les comenté antes, Santo Tomás de Aquino nos habla de una ley divina que antecede a toda ley humana establecida. Esta es la que estará antes de todas las demás y ante la cual las otras habrán de someterse. Su evolución seguirá su curso hasta la era moderna, donde el iusnaturalismo se diferencia de las doctrinas anteriores, como las clásicas, medievales, etc., al proponer que éste se basa en una ley moral, antes que una ley natural. El derecho moral del hombre es lo que va a determinar todos los demás. De aquí, pues,
surgió el justnaturalismo, al final el contemporáneo. La época contemporánea vino aparejada con la llegada de los totalitarismos, los cuales también hicieron tambalear los estamentos que la modernidad había establecido tras su partida. Estos totalitarismos eran la URSS, Vietnam, China, Corea del Norte, los cuales confrontaron a la humanidad con un aspecto de realidad que les hizo tener la violación de su bienestar. En este punto, muy importante de la historia contemporánea, es donde se instaura la Declaración Universal de los Derechos Humanos, legado del justnaturalismo actual.